que les puse el miércoles. No, les digo, nada más es algunas recomendaciones y algunos conceptos que quizá no son tan, bueno, son importantes que los conozcan porque, bueno, la intención siempre es que ustedes sepan el por qué se escogen ciertos componentes, pero bueno, a quien no le llaman tanto la atención de la instrumentación de biosensores, bueno, ya se sabe más o menos por qué a veces resulta más de flojera por toda la parte teórica. Pero bueno, eso no quita que lo tengan, se los queramos presentar para que puedan ustedes, reitero, conocer qué hay detrás de las cosas, el por qué se hacen en las selecciones de los componentes y a veces por qué cuestan tanto los circuitos biomédicos comparados con otro tipo de aplicaciones. Continuando con lo que estábamos revisando, déjenme abrir aquí la presentación. Particularmente el día de hoy nos toca revisar un poco acerca de la parte de los criterios o los tipos de convertidores analógicos digitales. Vamos a ver una presentación, espero que no se les haga tan pesada. Si se empiezan a aburrir me dicen por favor y le vamos dando un pequeño descanso. Yo espero no tardar mucho más tiempo del normal y déjenme aquí primero presentar la pantalla y ahorita inicio la grabación. Avísenme cuando vean la pantalla, por favor. Ya se ve, doctor. Perfecto. Muy bien, entonces, como les decía, vamos a continuar con lo que nos tocaba el día de hoy. Y ahorita al final les comento o les pregunto si pudieron también revisar la parte de la tarea. No les dejé mucha tarea, está sencilla. De ahí les quemaba estar trabajando así. Bueno, ya está grabando. Entonces vamos a continuar con lo que estábamos revisando. Bueno, les decía que como tal, los dos elementos más importantes de todo sistema de adquisición de datos son la instrumentación que le vamos a hacer a la señal que estamos trabajando, aquella que sea de cualquiera que ésta sea, ya sea que sea un amplificador, un biosensor o un ADC, perdón, o un electromiógrafo o un electrocardiograma o un monitor de frecuencia respiratoria, etcétera, etcétera, etcétera. Como les decía, la parte siempre más importante que tenemos que ubicar, aparte de todo del procesamiento analógico que estamos haciendo, que se los pongo en esta figura, en esta primera parte, pues es la elección del convertidor analógico digital. Esa elección siempre es muy importante porque acuérdense que, como lo hemos estado platicando, si no tenemos cuidado en escoger la tecnología apropiada con las características apropiadas, la información se va a perder desafortunadamente y no la vamos a poder recuperar de la manera o no la vamos a poder recuperar, ni siquiera le vamos a poder hacer algo, quiero decir. Entonces, retomando la parte que estuvimos revisando, perdón, cuando vimos procesamiento de señales, dijimos que la definición que podemos dar del convertidor analógico digital es el aparato o el dispositivo que convierte una señal continua en el tiempo en una señal discreta. Y esa señal discreta se está tomando en intervalos especificados por el periodo de muestreo. La salida de este convertidor analógico digital va a darnos una salida en binario, en el sistema de numeración binario, que es proporcional al cociente de la señal de entrada y una señal de referencia. Sí, ahorita vamos a ver qué es eso de señal de entrada y señal de referencia. Dependiendo de cuántos bits tengamos, podemos tener 2 a la n posibles valores diferentes de salida, donde n es la cantidad de bits. ¿Sí? Poniendo un ejemplo puntual, si lo queremos ver desde un punto de vista, perdón, desde el punto de vista de las operaciones que pudiéramos hacer nosotros a mano, nos daríamos cuenta que esta salida se calcularía como el número, bueno, el cociente entre el voltaje de entrada y un voltaje de referencia multiplicado por 2 a la n menos 1. Ese sería el equivalente en decimal de ese número binario. ¿Sí? ¿Por qué es importante conocerlo? Bueno, porque como mencionábamos, o como les mencionaba al final del video, cada tipo de señal, dependiendo de la amplitud que usualmente se suele manejar,
va a requerir tener más o menos resolución. Cuando son señales muy finas, cuando hay cambios mínimos, pues ahí conviene tener la mayor cantidad de bits que sean posibles. Entonces, bueno, perdón, sí, tenemos una pregunta aquí. Adelante, Rodrigo. Yo tengo una pequeña duda, profe. Sí. Por ejemplo, los convertidores que hubo hace un par de años de las televisiones que antes utilizaban una antena de conejo, Ajá. ahora los decodificadores, ¿por ahí va la cosa o es totalmente distinto? Fíjate que qué buena pregunta, una pregunta interesante. Sí va por ahí, pero no va por ahí, va es mitad y mitad. Ustedes saben, o ya vieron, bueno, llevaron clases de física moderna y física y de electricidad y magnetismo. ¿Saben ustedes de pura casualidad cómo se transmite una onda de televisión? ¿Se lo llegaron a explicar? Creo que no, pero tenía que ver algo como por el aire o algo así. Sí, así es, así es. Por ahí está quizá lo puedan recordar. ¿Se acuerdan del espectro? El espectro de luz visible e invisible. Sí. Bueno, el espectro, recuerdan o si recordarán, ese espectro se da en función de la longitud de onda. ¿Se acuerdan qué es la longitud de onda? Sí lo vimos, pero ahorita no lo tengo tan fresco. Bueno, no te preocupes. La longitud de onda no es otra cosa más que la frecuencia de la señal. El periodo de la frecuencia, el periodo de la señal. Entonces, cuando hablamos de una, por ejemplo, de una señal que tiene una longitud de onda de 1520 nanómetros, por ejemplo, pues tiene una frecuencia muy alta, en pocas palabras, ¿sí? A lo que quiero llegar con esto es, la televisión tiene una onda que es una onda de muy, muy, muy baja frecuencia porque tiene que recorrer kilómetros de desplazamiento sin que se distorsione tanto. Como la información venía codificada en una onda con una frecuencia muy, muy, muy lenta, tenía que tener específicamente un sistema analógico que permitiera capturar, sabiendo que teníamos una señal de una frecuencia específica que ya estaba por un estándar, pues podíamos poner un circuito que captara esa señal. Ese circuito se les llama PLL, que es el equivalente, bueno, en inglés es Phase Loop, un circuito de lazo cerrado, en pocas palabras. Se le llama enganchado, un circuito de enganchamiento. Y lo que hacía básicamente era que él mismo generaba una señal senoidal de la misma frecuencia con la que se supone se emitía la señal desde las torres de transmisión, y llegaba al dispositivo, y entonces lo que hacía la onda que se estaba generando dentro de la televisión para poder capturar y decodificar la imagen y el sonido, se movía la frecuencia y la fase de esa señal de tal manera que se intentara aproximar a las características que se estaban recibiendo de la onda que se estaba capturando. Entonces, esa diferencia era justamente en la voz y el audio. Todo eso que estoy diciendo era voltaje, pues eran características analógicas. Entonces, cuando se pasó al sistema digital, ya la información ya no se codificó en la longitud de onda que estábamos acostumbrados a trabajar, que les digo, es una frecuencia muy lenta. Se subió el espectro, se fue en frecuencias ya del rango de los megahertz, o no, de hecho fue más alta, porque con eso se liberó el 4G. Me parece que, si no me falla la memoria, se quedó reservado en el espectro de 1.3 a 1, bueno, ondas que tienen una frecuencia de 1.3 a 1.4 gigahertz, y para esas frecuencias ya resulta complicado, por no decirlo difícil, y si se puede es muy costoso el seguir manejando el mismo tipo de transducción. Entonces, por eso se optó ya más bien por usar medios de comunicación, o usar sistemas de codificación y de envío de información digitales. Yo les haré la pregunta: ¿cuántos de ustedes están llevando o llevan la clase o piensan llevar la clase con el doctor Suresh, la de telemedicina? ¿O la están llevando? No, yo tomé la otra optativa de CAD-CAM. Bueno, quizás si les llama la atención la van a ver. Hay otros métodos que más allá de que estar modificando la frecuencia o la fase de la señal para enviar información, se modifican otros parámetros de la onda
que esos parámetros que se modifican, sin importar si hace ruidos, si hace aire, perdón, si se pasa por una línea eléctrica, ya no se ven tan afectados, y eso eso le llaman modificaciones digitales. Por eso hubo el cambio. Entonces, regresando a la pregunta, sí es lo mismo porque se pasó de un medio al otro, pero como tal el principio de conversión no es lo mismo. Aquí nosotros toda la información que tenemos codificada la tenemos, por así decirlo, en amplitud, ¿sí? Y en la televisión a veces era por amplitud, pero ahora se pasó para otras características de la onda, como puede ser, por ejemplo, un desfasamiento en cuadrantes, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y mencionarlo ahorita nada más. Entonces, esa sería la respuesta que te podría dar. Ok, va. Muchas gracias, profe. No es nada. Espero haberte aclarado. Sí. Bueno, entonces les decía, nosotros retomando el punto, nosotros estamos trabajando con señales cuya amplitud cambia, es directamente proporcional a la modificación del fenómeno que estamos midiendo. Entonces, como estamos trabajando por amplitud, en general nosotros, para los tipos de señales que vamos a estar trabajando, se van a generar cinco tipos de señales diferentes, ¿sí? Estos 5 tipos de señales van a ser específicamente, primero, a ver, léanme en inglés, léanme el título en inglés y díganme qué se les ocurre o qué creen que pueda ser. Que es solamente como de un sentido y con Sí, un polo. single-ended, así es, unipolar single-ended. Pocas palabras lo que nos está diciendo. A ver, descríbame cómo observan la variación de esta onda senoidal. ¿En qué intervalos varía? De amplitud. ¿De dónde a dónde varía? Desde 0, ¿no? Hasta un voltaje máximo. Le dicen que es unipolar porque solamente maneja voltajes positivos. Y dice que es single-ended porque la referencia de la señal se toma únicamente con respecto a la referencia de la fuente de la alimentación que genera la señal, ¿sí? Eso es a lo que me refiero con single-ended. Este tipo de señales son, por ejemplo, las que dan un sensor directo, por ejemplo, un sensor de temperatura. Pensemos en un LM35, así funciona. Ponemos el par de pilas y si queremos medir el voltaje que genera el sensor de temperatura, pues muy bien, conectamos la señal a un voltímetro, la salida de voltaje del sensor, donde el positivo es la salida del sensor y la tierra es la tierra del sensor, que va a ser básicamente la tierra de la terminal de alimentación que genera el sensor, en pocas palabras. Entonces, ahí medimos el voltaje. Como les digo, ese es el más fácil de todos, porque pues, la única modificación que le tenemos que hacer con respecto a su amplitud es, a lo mejor, aumentarla o disminuirla según convenga para que podamos aprovechar todo el rango dinámico. Con respecto a la amplitud, no le podemos hacer absolutamente nada más. Les digo, es el más sencillo. Ojalá y todos los sensores fueran así, pero no siempre es el caso. De hecho, en realidad, cuando ustedes lo van a ver, espero que lo vean en biosensores, se van a dar cuenta que los sensores a veces está más complicado, tienen por ahí un electrodo de referencia y hay que estar haciendo más configuraciones. Que les digo, sí lo vamos a ver, ¿no? Ya les estoy preparando el material. Entonces, este es el más fácil. El siguiente tipo de sensor que se van a encontrar es uno que dice unipolar diferencial y es muy sencillo. Yo les haría la pregunta. ¿Se acuerdan cómo se mide una señal, el voltaje que genera el movimiento del músculo? ¿Qué tenemos que colocar? ¿Electrodos? Así es. ¿En dónde y dónde se colocan los electrodos? No me acuerdo bien, pero al comienzo Así y es. al final de... Exactamente. Ajá. Así de sencillito. Es decir, mi señal no viene con respecto a una tierra que yo pueda generar, sino que el sistema me impone la referencia, ¿no? Eso es una señal diferencial. Entonces, por eso cuando trabajamos, por ejemplo, con la parte mioeléctrica o la parte, mioeléctrica o la parte cardíaca de las señales cardíacas de nuestro cuerpo, pues necesitamos conectar por ahí un par de sensores porque la señal viene en modo diferencial. O sea, en este caso serían los electrodos directamente. Entonces, aquí para poderla empezar a trabajar,
yo voy a requerir en mi señal unipolar diferencial, bueno, un circuito que me permita convertir o generar una nueva referencia. Yo sé que la señal viene con respecto, se genera en base a dos electrodos. Bueno, después el circuito que pueda poner, me interesa que la señal venga o esté ya referenciada con respecto a la tierra del circuito que quiero trabajar, con respecto a la fuente de alimentación del circuito que está alimentando la señal que convierte. Eso es un señal unipolar diferencial. Y bueno, a veces más o menos es la instrumentación que le tendría que dar. Para poderlo hacer, pues ya se fijan, ya no tengo que modificar amplitud, ya tengo que usar otras cosas. Por ejemplo, pues aquí sería en el caso de la número 2, el amplificador de instrumentación. La número 3 sería bipolar single-ended o bipolar single-ended, que sería una señal bipolar, pero de una misma referencia. Es decir, digámoslo o plantémoslo así, yo tengo un sensor que lo conecto, le pongo su pila para que empiece a generar la señal eléctrica correspondiente al fenómeno, pero resulta que este sensor me genera voltajes negativos. Sorpresa, resulta que el convertidor no puede trabajar con voltajes negativos. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, muy sencillo. Únicamente le subo el offset o le pongo un offset a la señal de tal manera que este voltaje, que es el mínimo, ya no caiga o ya no sea negativo, sino que lo pueda convertir de bipolar a unipolar, como el caso número 1. Estos dos son los más sencillos de trabajar, porque nada más requieren, como se dieron cuenta, pues un simple sumadorcito o un amplificador no inversor para poderlo trabajar. En el caso, reitero, de la 2, necesitamos el amplificador de instrumentación. Y lo podemos poner todavía más complicado, bipolar diferencial. Podemos tener señales, por ejemplo, esas son, si no me falla la memoria, para medir la parte magnética del cerebro. Se genera la parte de magnetoencefalografía. Voy a generar voltajes positivos y voltajes negativos. Bipolares, porque bueno, tengan en cuenta que para medir la actividad magnética tengo que tener una pequeña bobinita o dos bobinitas para delimitar la zona que quiero medir, y aparte tengo que tener mi bobinita de referencia para poder referenciar esa diferencia de corriente. Entonces, lo hace todavía más complicado. Requiero el amplificador de instrumentación y después aplicarle otra cosa para poderlo convertir. Y finalmente la 5, que se llama pseudodiferencial. ¿Por qué pseudodiferencial? Bueno, porque para poderla medir requerimos tener dos electrodos o dos puntas de la señal, viene con respecto a dos terminales, pero una de las terminales no me genera un voltaje cero, sino que genera un cierto voltaje de referencia. Por eso se le llama pseudo. De todos estos, el número 5, el pseudodiferencial, yo no he visto que se ocupe en ingeniería biomédica. Los demás sí los he visto que se trabajen. Y nosotros, bueno, esto de presentar estos tipos de entradas, porque según el tipo de la señal, pues es el primer planteamiento que tendríamos que generar para la primera etapa o la primera parte de la instrumentación que le tenemos que hacer a la señal. ¿Dudas, preguntas, algo que no se haya entendido hasta aquí? Yo una pequeña, profe. Por ejemplo, para un sensor neuronal, ¿cuál sería como el más apto o el que más se pega? Mi perspectiva, ahora sí que si compramos la diadema, el que se compra es y te hablo eléctrico. Cuando hablamos de electricidad eléctrica, sí es unipolar diferencial, queda relativamente sencillo. Cuando trabajamos con el campo magnético, entonces sí ya se nos convierte en bipolar diferencial, porque hay que poner una bobinota. Sí, bueno, ubican, que Arturo tiene un tomógrafo ahí en el laboratorio lo que era el Incubaguac, ¿ahora cómo se llama? Bueno, donde está el laboratorio de electromagnetismo, ya que está fuera el equipo. Bueno, para poderlo medir, se generan señales de este estilo que hay que hacer la instrumentación. Ok. Las demás, pues caen, lo que les digo, el electromiógrafo, el electrocardiograma, cae en unipolar diferencial. Y bueno, cuando hablamos de otras cosas más sencillas, pues ya caen como que sean single-ended. ¿Aclarar tu duda, Rodrigo? Sí, profe. Gracias. Muy bien. Bueno, esto lo mencionábamos, reitero, porque bueno, es importante conocer qué tipo de señales.
Podrán preguntarme, oiga, hay un biosensor por ya se me fue la palabra. A ver, díganme los principios de transducción de los biosensores, rápidamente, a ver, ¿de cuál se acuerdan? ¿Si es colorimetría? Sí. Por ejemplo, de colorimetría, ¿de quién cree que dependa o qué nos va a generar? ¿O cuál es el principio físico por el cual funciona el sensor? Si es que lo han visto, o si lo están viendo ahorita en biosensores. Creo que sí era, profe, o sea, que se pintaba como de un color, ¿no? Así es. Se pintaba de un color, pero para poderlo capturar o para poder, ¿cómo creen que yo pueda detectar ese cambio de color? ¿Qué se imaginan? Digo, ya ahorita ya conocen un poquito más de física, de óptica, y ya les explicaron algo en biosensores. ¿Cómo se les ocurre que pudiera trabajar? Así es. Yo, bueno, ¿qué tendría que pasar? Bueno, se diseña el biosensor, se le pone, discúlpenme si no me sé la palabra correcta, yo le voy a cambiar, ustedes ya me corrigen ahorita si la digo mal. Según yo, se le pone la enzima o el catalizador para que haga la reacción química y al resultado, bueno, a la sustancia resultado, puedo, o bueno, genero la reacción química y después para poder saber qué tanto cambió, bueno, yo sé que visualmente pues estoy capturando, ¿no? Ya puedo tener dos maneras, o tomo una fotografía y esa fotografía la proceso, o bien si lo quiero hacer, digámoslo así, como que más artesanal, pues puedo aplicarle una fuente de luz de amplio espectro y mido la cantidad de luz que deja pasar la sustancia antes y después de la reacción. Esa cantidad de luz que deja pasar antes y después la tengo que convertir en una señal eléctrica. ¿Cómo creen que lo pudiera hacer? Les haría la pregunta, ¿qué es un foto? ¿Saben cómo funciona un fotodiodo o un fototransistor? Sí se acuerdan, ¿no? Así es, el fotodiodo. ¿Qué creen que es el fotodiodo? Es como un semiconductor, ¿no? Que es sensible a la luz. Así es. Ese fotodiodo va a provocar, el fotodiodo lo tengo que conectar a una fuente de alimentación. Tengo que conectar una pila, pues. Y lo que voy a hacer, o si quieren el fototransistor más fácil, lo que voy a hacer es que si llegan fotones de una longitud de onda específica, como decía Iris, pues voy a hacer que el transistor entre en saturación y corte. Está en corto cuando no recibo cuando no recibo fotones, por lo tanto no dejo pasar corriente eléctrica de la fuente de alimentación. Cuando llegan fotones, voy a entrar en saturación y voy a dejar pasar Ándale, sí, Roberto, más o menos. Ahí es sí, digámoslo así. Yo exactamente, sí, tapo la cantidad de luz o tapo con mis manos la cantidad de fotones que están llegando, los disminuyo, no los puedo eliminar, pero los disminuyo y con eso pues estaré generando. Lo que quiero llegar con esto es que muchos de los biosensores o son single-ended o son bipolares, pero siguen siendo single-ended. La instrumentación requiere técnicas más específicas porque las características o la forma en la que se genera la señal puede inducir que automáticamente traiga ruido, pero como tal no es tan compleja la instrumentación si lo vemos desde el punto de vista global. Entonces, bueno, en su momento vamos a platicar un poquito de eso. Ahorita con lo que les digo, lo que me interesa es que sepan cuántas señales puede haber
porque según el tipo de señal va a ser la instrumentación que le tengamos que hacer. El que no va a cambiar es el ADC, ese es constante, nos tenemos que adaptar al ADC. Hagan de cuenta que el ADC es el rey de la casa y pues, aunque dicen que no todo lo que brilla es oro, en el caso del ADC, pues sí va a ser oro porque nos tenemos que adaptar a él, no lo podemos diseñar como nosotros quisiéramos. Bueno, dicho esto, lo que sigue o la siguiente parte es cómo trabaja el ADC en su salida. Por ahí les pregunto, de electrónica digital, ¿qué están viendo ahorita? ¿O qué vieron? ¿Qué han visto hasta ahorita? Sí saben hacer operaciones con números binarios, ¿no? Sumas, restas, sumas y restas sí las saben hacer, ¿no? Sí, ¿Cómo se hace la suma de un sistema, de un número binario? ¿Cómo se acuerdan que se hace la suma? Pues igual que una suma normal, ¿no? Pero bit a bit. Exactamente. Cuando tengo valores positivos, no tengo problema. No tengo que lidiar con números negativos. Saben que el principal problema que tenemos en electrónica digital es trabajar con números negativos. ¿Se acuerdan cómo se trabaja con números negativos? Sí. ¿Cuántos criterios hay? Ajá, a ver. Ajá. Exactamente. Ese es una primera forma, primer criterio. La más representación se llama entero consigno. Y lo que digo es que el bit más significativo lo voy a tomar como el bit del signo. Si es 0, hablo que es un número positivo. Si es un 1, en automático yo sé que el número es negativo, ¿no? Pero con ese tenemos el problema de que no es muy preciso que digamos. Tendríamos que entrar a... Por aquí está la respuesta. El complemento a 1. ¿Se acuerdan del complemento a 1? No mucho. Me recuerdo que, o sea, esto lo vimos en programación, creo que como en segundo semestre, pero ya tiene bastante que no lo tocamos. No, bueno, no se preocupen. El complemento a 1 no es otra cosa más que... Decíamos que la representación de entero consigno era tomo el bit significativo y si es un número positivo, el bit más significativo va a ser 0. Si es va a ser un número negativo cuando el bit más significativo es un 1, pero a los demás bits no les voy a hacer nada. El complemento a 1 lo que te dice es, vas a tener un número negativo, entonces, lo que vas a hacer es lo siguiente. Sigues dejando de referencia el bit más significativo para indicar el signo, pero a la cifra que quieras representar, la vas a negar, la vas a invertir, es decir, le vas a aplicar la operación NOT. Si tienes el 1, para poder recuperar el número, inviértelo y ya después haces la conversión. En decimal, pues para recuperar el número en decimal. El problema con la representación de complemento a 1 es que voy a tener dos problemas con el 0. Puedo tener, por ejemplo, todos los demás, puedo tener, por ejemplo, vamos a tomar que tenemos un convertidor que me genera 5 bits de salida. Sé que el primero va a ser el bit de signo y puedo tener entonces la representación 0 y 4 ceros, que sería un más 0 o un 0 positivo. Y puedo tener la representación de 1 como el más significativo y 4 ceros. En pocas palabras tendría un más 0 y un menos 0.
¿Tiene eso sentido? No. El cero es cero, ¿no? No hay ceros positivos y no hay ceros negativos. Por esa razón, tenemos que llegar al complemento 2. Y el complemento 2 no es otra cosa más que, dices, para que no tengas una doble representación del cero, al número que quieras representar en negativo, le sacas el complemento a 1 y le sumas una unidad. Y con eso te quitas la doble representación del cero. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque los ADCs, cuando no trabajan con números negativos, vamos a trabajar, ahora sí que valga la redundancia, con esta figurita, donde la salida, el número binario de la salida va a ser o va a crecer proporcionalmente al voltaje de entrada, o bien, cuando conseguimos un ADC que trabaja en valores o con valores de voltaje negativos, conviene que el circuito o el ADC, perdón, nos dé un número en representación de complemento a 2, nos lo manda y ya nosotros en la computadora o en el programa lo decodificamos para recuperar el valor. Las funciones que tienen, por ejemplo, en el Arduino, que es tiene el Arduino, por ejemplo, que es Analog Read o el ATIVA, esto que estamos hablando ya está codificado, ya está en instrucción hecha, ya nada más nosotros la usamos. Puede ser que llegado el momento ustedes para algún proyecto requieran modificar esas funciones, entonces bueno, ya en su momento veremos cómo le pueden hacer, pero de igual manera esto es parte de lo que tienen que conocer. Bueno, dicho todo esto que era el preámbulo, ahora sí, de todo lo que hemos hablado de los ADCs, la tecnología de conversión es la que determina qué tan bueno y qué tan costoso es el ADC. Entonces, yo voy a tener el día de hoy, o vamos a ver el día de hoy, bueno, tenemos 5 tecnologías, me voy a quedar con las primeras 3 para no hacérselas tan cansada, porque yo sé que sí, ya es viernes y están cansados. Entonces, vamos a empezar con la primerita, que es el convertidor en flash o paralelo. Quiero que me describan qué es lo que están viendo aquí en pantalla. En la figura. ¿Qué observan? Bueno, no sé si sea, profe, pero parecen, bueno, no sé lo que tiene adentro, pero parecen amplificadores. Sí. De hecho, con resistencias. Bueno. Sí, de hecho exactamente lo acabas de decir, es la respuesta que estaba esperando escuchar por parte de ustedes. El ADC tipo flash o paralelo lo que hace es lo siguiente. Bueno, la arquitectura dice que tenemos 2 a la n-1 comparadores de alta velocidad. Recuerden que yo les mencioné siempre desde el principio, un amplificador operacional, siempre en su definición más básica, él va a ser un comparador. Bueno, por la forma en la que está construido, va a trabajar como si fuera un comparador. Si no le ponemos la retroalimentación, él va a trabajar como un comparador que va a estar comparando el voltaje de las entradas, y el que sea más grande va a darme el voltaje positivo si es mayor o negativo si es menor, tomando una entrada de referencia, que normalmente es la entrada no inversora. Puedo aprovechar eso, puedo dopar o puedo diseñar circuitos que respondan, si bien no instantáneamente, pero sí que respondan de manera muy rápida, y con eso voy a generar comparadores de alta velocidad. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Bueno, por acá tengo un voltaje de referencia, ¿sí? Que es esta entrada analógica, perdón, tengo este voltaje de referencia. Más o menos, ¿qué se imaginan ustedes que hace esta red de resistencias? ¿Cómo se imaginan que va cambiando el voltaje de referencia? ¿Qué voltaje tengo aquí
después de la resistencia. Si pongo el multímetro en estos dos puntos, ¿qué voltaje creen que me dé ahí? ¿Igual al voltaje a Vref o qué valor de voltaje creen que me va a dar? No sería el mismo porque, bueno, de lo que veo, todas las resistencias están en serie y el voltaje se mantiene. Así es. Bueno, la corriente es la que se mantiene. Pero después de esta resistencia, después de esta primera resistencia, efectivamente el voltaje de hecho va a cambiar, ¿no? Si estoy circulando, si por la resistencia circula corriente, si pongo un voltaje aquí, bueno, si mido el voltaje en este punto, comparado con el que tenía la entrada de la resistencia, ya hubo una caída de corriente. Bueno, hubo una circulación de corriente, por lo tanto, va a caer. ¿No? El voltaje va a caer para mantener la corriente. A lo que voy a hacer lo siguiente. De la salida de cada resistencia, si yo pongo el voltímetro y lo comparo con el voltaje inicial, por cada resistencia va a haber una cierta caída de voltaje. Eso es normal. Lo que estoy estableciendo es una serie de escalones de referencia para ir comparando ¿qué? Fíjense bien. Este primer comparador, ¿qué va a comparar? Bueno, voy a comparar toda la entrada analógica hacia el voltaje que quiero comparar contra el voltaje de referencia. ¿Es mayor? ¿Sí? Pues te mando un 1. ¿Es menor? Te pongo un 0. Me paso abajo. El voltaje sigue siendo el mismo, el de entrada sigue siendo el mismo. El voltaje de la segunda entrada del comparador va a disminuir. Pregunto, ¿es el voltaje de entrada mayor que el voltaje de referencia? ¿Sí? 1, ¿no? 0. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy generando, comparando para ver hasta qué punto es mayor y te voy a empezar a dar ceros y unos según convenga. De esa manera hago la conversión analógica a digital. Por eso dicen que es el método más rápido. Si quiero capturar o si quiero detectar variaciones muy pequeñas, ¿cuál creen que sería la manera intuitiva de hacerlo? Profe, ¿lo puede repetir, por favor? Sí, otra vez. Lo que hace las resistencias es establecer una circulación de corriente y entre más resistencias tenga, pues para poder mantener la corriente tiene que caer el voltaje. En pocas palabras, dentro de cada nodo, dentro de los segundos nodos, yo voy a estar teniendo voltajes, voy a establecer escalones o valores de voltaje que van disminuyendo conforme la cantidad de resistencias aumentan. Entonces, lo que estoy haciendo con el comparador es comparando el voltaje de entrada con el voltaje que se genera después de la resistencia. Y si es mayor, bueno, voy a mencionar que me va a dar un 1. Si es menor, me va a dar 0. Y me voy a ir así por cada nivel de voltaje, que es cada comparador que yo vaya generando. Eso es a lo que me refería. Gracias, profe. Sí, ya. Perfecto. Entonces, yo les decía que si esto nos queda más o menos claro, les iba a preguntar cómo puedo detectar cambios más pequeños. A lo mejor el escalamiento que se da por las resistencias, me quedan escalones muy grandes. ¿Cómo puedo disminuir el tamaño de esos voltajes, de esos escalones? ¿Cómo se les ocurre que lo pudiera hacer? Si por cada resistencia se disminuye el voltaje en una cantidad, una proporción. ¿Se puede incrementar un poco el voltaje de referencia? ¿Puedo hacerlo? Sí. Pero ¿me conviene? Piensen ustedes que este voltaje de referencia lo sacamos de la alimentación del sensor, de la alimentación de la tarjeta, del circuito de adquisición de datos. Por ejemplo, piensen del Arduino o de la TIVA. ¿Lo puedo cambiar? ¿Me conviene cambiarlo? ¿Qué no viene ya, bueno, como preestablecido? Lo que estoy analizando, o sea, no, ¿Puedo tomar? Perdón. No, adelante, dime. Bueno, más bien, si le incrementamos, ya correríamos el riesgo de quemarlo. Sí, pues bueno, por otras razones, pero bueno, en esencia sí lo puedo quemar.
Ya viene preestablecido, yo lo puedo establecer por fuera, pero por fuera no voy a estar, no tengo por qué estar, o no me conviene estarlo moviendo para cada caso particular. Más bien lo que puedo hacer es, si estoy diciendo que por cada resistencia bajo el voltaje, si pongo más resistencias, ¿de qué tamaño no va a ser la caída del voltaje? ¿Va a ser mayor o menor? Va a ser menor. Mayor. O sea, mayor. O sea, va a ser mayor la caída y por lo tanto voy a detectar cambios más chiquitos. La respuesta a la solución. Ay, perdón, profe. No, adelante. Entonces es agregarle como todas pues sí, como las resistencias posibles. Las que pueda, las que me quepan y su correspondiente amplificador. Esa es la respuesta. Ah, ok. Porque a más resistencias, más caída de voltaje y por lo tanto los escalones quedan más chiquitos. Entonces voy a detectar esos cambios más pequeños. Eso es lo que me dice lo lógico y tradicional. Obviamente tenemos, como decíamos, restricciones de espacio y de consumo energético. ¿Por qué? Porque la resistencia, ¿qué le pasa a la resistencia cuando la hacemos circular voltaje y corriente por ella? Por un periodo prolongado de tiempo. ¿Emana calor? Así es, se calienta. Y el calor en la electrónica es la cosa que queremos evitar todo lo posible. ¿Por qué? Porque genera efectos no lineales y genera cambios. Ese es el principal problema, 1. Y 2, resulta que el dopar o generar convertidores no es cierto. Resulta que el generar, comparadores de alta velocidad, estarlos cambiando o produciendo, también me resulta caro, porque no puedo producir en masa para abaratar costos. Conclusión, el convertidor flash es el más rápido, pero, disipo mucho calor, esto consume mucha energía para mantener el sistema trabajando, y 2, tengo restricciones de espacio, y 3, me resulta caro. De todos es el más caro de construir, pero es el que reacciona de manera casi instantánea. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo que no se haya entendido? No, profe, todo bien. Entonces, o sea, el ADC se va como a escoger de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Es correcto. Lo que necesitemos o el presupuesto que tengamos o lo que nos den, cualquiera de las tres. Lo ideal es que lo escogemos de acuerdo a nuestras características, pero tengan en cuenta que la mayoría de las aplicaciones que como estudiantes vamos a desarrollar, ya tenemos la tarjeta ya tenemos el sistema de procesamiento, ya nada más es adaptarnos a él. Sí, profe, de acuerdo. Perfecto. Pero bueno, no tengan en cuenta que esto puede cambiar y al final de cuentas ustedes pueden, pues ahora sí que desarrollar chistes que tengan las herramientas para que puedan hacerlo. Bueno, muy bien. ¿Dudas, preguntas, algo que no se haya entendido? ¿Todo claro? Yo sí me perdí, profe. En lo de las resistencias, o sea, si queremos tener mayor lectura, ¿tenemos que tener más resistencias o menor? Mayor resolución. Si queremos detectar cambios más pequeños, tengo que generar cambios de voltaje, controlar la amplitud de esos cambios. Entonces, para poder generar cambios más chiquitos, puedo poner más resistencias porque de esa manera voy a provocar la misma corriente, pues voy a provocar que el cambio sea más chiquito. Eso es a lo que me refiero. No pueda yo controlar. Okay, ten en cuenta. Vamos a pensar que tenemos 1.5R. Si hacemos la suma, ¿cuántos valores R tengo aquí, por ejemplo? ¿Hasta cuántas veces R tengo repetido aquí? 6. Sería 1, 2, 3 y 4.5R, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo calculo el voltaje? Según la fórmula de la resistencia. Voltaje es igual a resistencia por corriente, ¿no? Viva la reina Isabel. Viva la reina Isabel. Viva la reina Isabel, sí. Pues no pensé que todos se los enseñan, pero también me lo enseñaron así. Viva la reina Isabel. Si incrementa la resistencia, ¿qué le pasa al voltaje? Y te mantiene la corriente constante. Ok. ¿Sí me explico? Sí. Eso es a lo que me refiero. Ok, ya. ¿Sí queda claro? Sí, ya lo entendí. Perfecto. Bueno, les decía, esto es la topología del flash. Como les digo, es el mejor
digamos que es la joya, y si pudiéramos escogerlo, pues lo pediríamos. No siempre se puede, tenemos que buscar estrategias diferentes. Y una primera estrategia que se puede ocupar se le conoce como ADC Pipeline o Pipelinet, como como viene el título del dispositivo. Y yo les preguntaría en primer lugar, ¿a qué le suena la palabra pipe? Tubería. Así es. Y les pediría que hicieran la siguiente analogía. Vamos a pensar que tenemos en nuestra casa, tenemos 4 o 5 baños, somos pudientes, somos fifís, y se nos va el agua desafortunadamente. Ya se vacía el tinaco, por obvias razones vamos a pensar que tenemos abiertos todos los grifos porque no nos dimos cuenta y dejamos todos abiertos. Y afortunadamente, bueno, pues tenemos los medios y contratamos una pipa para que nos llenara nuestra cisterna y poder subir agua con la bomba. Primera pregunta que les haría. ¿Saldría agua a pesar de que empecé a subirla de inmediato? ¿Saldría agua cuando empieza a subir el agua? ¿Cuando empieza a subir el líquido hacia el tinaco? Reitero la pregunta o la reformulo si no me expresé bien. ¿Creen que salga agua en cuanto empieza a subirla hacia el tinaco? ¿No? Saldría muy poca, ¿no? No, o saldría muy poca. Sí, suenan lógicos, suenan consistentes las respuestas. ¿Alguien diría otra manera? ¿Alguien diría otra? ¿Alguien piensa que sí saldría agua de inmediato? No hay problema, no vamos a decir nada. Entonces, les pregunto, porque la respuesta es lo que necesitamos conocer. No saldría agua. ¿Por qué? Porque primero tiene que llenarse el tinaco, ¿no? Del tinaco estamos bajando el agua. De la toma del tinaco está saliendo el agua. Entonces, ¿qué tendría que pasar primero? Bueno, se llena el tinaco y después, ¿por cuál llave creen que salga primero el agua? ¿Por la que está más cerca del tinaco o por la que está más lejos del tinaco? La más cerca, ¿no? La más cerca. Y sí. Va a empezar a salir agua en las otras llaves hasta que salga por la primera, ¿no? Se llenó el tinaco, abrí la primera llave, la que está más cerca, y luego si abro la siguiente llave y ya está llena la tubería, va a salir agua, ¿sí? A lo que quiero decir es, hasta que no vaya yo teniendo información, en este caso agua lista para que salga, se llene la tubería, no voy a poder hacer un uso de esa agua. Esa idea que tenemos es la idea que se propone con el ADC Pipeline, ¿sí? Lo que te dice es, ¿sabes qué? Tú puedes dividir tu señal, en vez de tener un convertidor que tenga, por ponerles un número, 24 bits de resolución. ¿Por qué mejor no partes y construyes unidades más chiquitas, básicas, bloques básicos de 3 bits y los vas dividiendo y vas haciendo lo siguiente? ¿Se fijan? Yo aquí tengo mi voltaje de mi señal de entrada. SH significa amplificador de sample and hold, de muestreo y retención. Y te dice, ¿sabes qué? ¿Por qué? Bueno, tomas el pedacito del voltaje de la señal, lo pasas por una DC flash de 3 bits, rápido, y luego lo conviertes, lo regresas a su valor en analógico y después lo restas. Y esa diferencia se la pasas a la etapa 2 para que haga la conversión. Y luego lo que te quede se lo pasa a la etapa 2. Y así te vas. Si se fijan, estoy partiendo la resolución en pedacitos más chiquitos. Sale más barato de construir, pero para poder tener el dato completo necesito tener todos los ADCs listos. ¿Qué ventaja tengo con esto? Bueno, como el ADC lo puedo construir más barato, más chiquito y requiero menos componentes, puedo gastar un poquito más en que responda todavía un poco más rápido el comparador, de tal manera que al final tenga el número convertido, no en el mismo tiempo que si lo tuviéramos en uno solo, pero en tiempos razonablemente similares. Esa es una ADC pipeline. Sí, de hecho, obviamente no le estamos haciendo electrónica tan avanzada. Y por electrónica me refiero a diseño de algoritmos de procesamiento
que trabajen en tiempo real. Pero una forma de hacer que un sistema trabaje en tiempo real, aunque no lo crean, es poner una tubería. Sí, conforme se va yendo la tubería, tenemos el menor retardo posible. Digamos, es una forma de trabajo. ¿Queda claro lo que es queda claro cómo trabaja el ADC Pipeline y la idea que está detrás de él? Sí, profe. Entonces, ¿qué ventajas tengo aquí? Bueno, pues que puedo mostrar, puedo mostrar una frecuencia de muestreo, valga la redundancia, bastante alta, desde algunos cuantos megamuestras por segundo es megahertz, es una forma equivalente de decirlo. Cuando trabajo 16 bits, pues es el más rápido y puedo lograr una frecuencia de muestreo muy alta, bajando el consumo de potencia porque ya no requiero 15 componentes, sino van a ser 4 componentes en bloquecitos más chiquitos que van a estar operando y consumiendo menos calor. Bueno, esta era una explicación que era lo que les estaba yo diciendo. Al final, para poder tener, nada más que no lo mencioné, ya que fui haciendo cada una de estas etapas, como aunque yo estoy planteando que todos van a responder de manera simultánea, como todo en esta vida siempre va a haber uno que se vaya a adelantar a uno que se vaya a retrasar. Por eso, cuando se llene la tubería, que la tubería es las etapas de conversión, voy a pasarlos por un registro que me permite alinearlos y ajustarlos para que yo dé un resultado cuando ya tenga la certeza que terminé todo, en pocas palabras. Y después de esto podemos pasar a una arquitectura y hasta aquí le voy a dejar. La siguiente etapa se llama ADC de aproximaciones sucesivas, ¿sí? Este ADC, ¿qué es lo que hace? Bien sencillo. ¿A qué le suena la palabra aproximaciones sucesivas? La frase, mejor dicho. ¿A qué les podría sonar? Ay, profe, no sé, para mí como que me suena a cálculo o tengo un flashback de cálculo. Va por ahí, sí puede ir por ahí. ¿Algunos de ustedes de pura chiripa llegó a escuchar o a ver el programa Atiéndele al Precio? Sí. Hace No, profe. de años. En ambas versiones, en español y en inglés. Eso es todo. Bueno, ya estoy haciendo notar que ya estamos más vetarros. ¿Quién sí lo vio? ¿Cómo funcionaba Atiéndele al Precio? ¿En qué consistía el juego? Pues creo que te daban un artículo o ciertos artículos. Ajá. Y pues sí, prácticamente decían como ciertas calidades de ellos y tenías que dar un precio estimado de cuánto valía todo completamente. Y era quien más se acercara. Así es. Mejor, tú mejor lo acabas de dar. Yo tengo que adivinar en pocas palabras el precio, ¿no? Si me acercaba al precio real, o si era el que más me acercaba al precio de todos los participantes, me pasara o me faltara, pero me acercara más, ganaba lo que tenía ahí presente. Esa idea que tienen ahí, esa es la idea del ADC de aproximaciones sucesivas. ¿Cómo trabaja el ADC? ¿Cómo trabaja esta arquitectura? Bueno, es muy sencillita. Tengo mi entrada analógica. Como siempre voy a tener un amplificador de muestreo y retención. Acuérdense que como no puedo controlar o no puedo hacer que la señal no cambie durante el periodo del proceso, lo único que puedo hacer es capturar ese pedacito de voltaje y con él trabajar. Si cambió afuera, ya me perdí ese cambio, no lo puedo capturar, pero sí puedo guardar ese pedacito de voltaje y trabajar o ese valor de voltaje y guardar con él. Entonces, tengo mi voltaje almacenado en el amplificador de aproximaciones sucesivas y lo voy a pasar por un comparador analógico. ¿Qué va a hacer ese comparador? Bueno, va a comparar lo que guardé con la salida de un convertidor digital analógico. Ese convertidor digital analógico, ¿de dónde va a salir ese voltaje? Bueno, va a salir justamente de un registro de aproximaciones sucesivas. ¿Y qué hace ese registro? Muy sencillo. Él inicialmente va a decir, a ver, cuando arranco el circuito le pongo reset para iniciar un valor conocido y él por defecto más o menos va a decir, bueno, te voy a dar un valor inicial que normalmente es la mitad del voltaje de referencia que le he conectado. Si se fijan, el voltaje de referencia es el máximo valor de voltaje que yo voy a convertir.
Por eso tengo que tener cuidado de saber qué voy a trabajar para poderlo escoger de manera apropiada. Entonces, a esto iba. Arranco o el ADC genera un número en digital que es equivalente a tener la mitad del voltaje de referencia, se lo pasa al DAC para convertirlo en analógico y el DAC se lo suministra el comparador. Entonces el comparador hace la operación y hace la operación pues de comparar el voltaje que tengo guardado en el registro de aproximación de muestreo de retención con la serie del DAC. Si es mayor, genera un 1 y ese 1 le dice al SAR, ¿sabes qué? Bájate tantito, bájate una referencia. ¿Qué tanto se va a bajar? Un bit, el último bit que va a cambiar o le va a bajar le va a restar un 1, pues en pocas palabras. Y entonces se baja, genera la palabra, le restan 1 y esa nueva palabra, ese número en binario, se lo pasa otra vez al DAC y el DAC se lo pasa al comparador y el comparador hace la operación. ¿Se fijan? Lo que estoy haciendo es haciendo un método como adivinando hasta que llego a tener hasta que llego a un punto en el que ya no puedo restar más porque el comparador automáticamente me está generando números más pequeños. Guardo el que es más pequeño, el que se parece más, el que tenga, el último que me dijo que era mayor y el siguiente, lo guardo y ese va a ser el valor que el valor en digital de el voltaje que guardé en el amplificador de muestra y retención. Intuitivamente, entre mayor cantidad de bits tenga, son los bits que voy cambiando, mejor tengo. Empiezo con el más significativo. Y entonces empiezo con, digamos que lo mando al valor más alto y lo que voy haciendo es que pongo el más significativo 1 y voy a parar hasta que tenga voltajes, como les digo, voltajes más pequeños. Esa es la regla más o menos, así trabaja el registro de aproximaciones sucesivas. ¿Se fijan? Es un híbrido entre la parte analógica y la parte digital. De electrónica digital, ¿sí están viendo algo de máquinas de estado finito? ¿De registros? ¿O todavía no han llegado a eso? Bueno, en su momento lo van a ver, y si no, pues si les queda la curiosidad intelectual, con mucho gusto se los explico más adelante. Pero, más o menos esa es la idea. Voy ajustando los bits más significativos hasta que encuentre el punto en el que ya el voltaje ya no me da. Lo estoy adivinando, por eso era la referencia con Jeopardy. Este circuito es muchísimo, muy barato de implementar. ¿Sí? Si el ADC Flash me cuesta $45 por poner un número, este registro, este ADC por aproximaciones sucesivas o ADC SAR, como se dice en inglés, puede costarme 75 centavos de dólar o $1. ¿Por qué? Porque como es electrónica, esa sí la puedo masificar la producción y bajo muchísimo los costos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Algo que no se entienda? No, profe, todo bien. Bueno, le voy a dejar hasta aquí para no cansarlos porque, bueno, yo sé que esto es teoría. Nos faltan 3 arquitecturas. Esas 3 arquitecturas las revisamos el día lunes. Pero antes de terminar, preguntarles, por favor, o pedirles de favor que revisen la tarea para el lunes, que terminemos de ver los 3 registros que nos faltan. Revisen su tarea y me digan seguido sus preguntas. Y si no hay, bueno, pues continuamos con el temario que tenemos previsto. Como les comentaba, el lunes les voy a pedir de favor, en clase vamos a llenar el formato para solicitar la autorización de quienes deseen venir al laboratorio, como habíamos mencionado. Las últimas 2 semanas, la última semana y media nos ponemos de acuerdo para que me digan qué fechas podemos requerir y metemos la solicitud la semana que entra, ya para preparar todo como habíamos quedado. ¿De acuerdo? Ay, sí, profe. Gracias. Entonces, para que lo vayan contemplando y nos vemos el día lunes, por favor. Por lo pronto, tengan el excelente fin de semana y si salen a echarse unas frías, pues tengan cuidado que está haciendo fresco, mejor tómense una bebida más espirituosa, un tequilito, un mezcalito o algo que les agrade más. Bueno, nos saludamos el día lunes. Piquete, profe. O un ponchecito o la canelita, el café con piquete o el ponchecito, sí. También esas, si se toman una a mi salud. Bueno, muchas gracias por haberse conectado. Que tengan excelente fin de semana. Nos saludamos el día lunes. Se cuida, profe. Gracias, profe. Igualmente. Gracias, profe. Bonito fin. Cuídense. Hasta luego.